Hoy vamos a hablar sobre el dolor abdominal y es muy importante conocer sobre esta patología, puesto que es uno de los motivos de consulta más frecuentes al servicio de urgencias. Y vemos que realmente hay muchísimas patologías que nos pueden generar dolor abdominal, pero el día de hoy vamos a hablar solo de la enfermedad biliar benigna. Dentro de esta enfermedad biliar benigna encontramos a la colelitiasis, a la colecistitis, coledocolitiasis, colangitis y el síndrome de Mirizzi. Primero vamos a hablar un poco de anatomía a grandes rasgos. Sabemos que la vía biliar puede ser intrahepática o extrahepática. En este diagrama encontramos la vía biliar intrahepática y vemos que es la que está señalada con el color verde. Esta siempre va a ir acompañada de otras dos estructuras, que son la vena porta hepática y la arteria hepática propia. Estas forman en su conjunto a la triada portal que va a ingresar al hígado a través del hilio hepático. Una vez estén dentro del hígado, se van a dirigir a los diferentes segmentos del hígado, que si hablamos de los segmentos quirúrgicos, estamos hablando de 8 segmentos, mientras que si estuviéramos hablando de la segmentación anatómica, ya son diferentes. En este momento, entonces vemos que se dirige a todas las diferentes partes de ese hígado y van a salir cuando se comunican con la vena hepática, que es esta estructura grande que encontramos en la parte superior del hígado. Estas drenan todo su contenido en la vena hepática. Esta va a salir del hígado y va a drenar todo su contenido en la vena cava inferior. Ya hablando de la vía biliar extrahepática, vemos que sale del hígado a través de dos conductos, el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Estos dos conductos van a confluir en el conducto hepático común. Estas estructuras por un lado. Por el otro lado tenemos a la vesícula biliar, que es esta estructura en forma de bolsa que vamos a encontrar situada en el segmento quinto hepático, y esta se comunica a través del conducto cístico con el conducto hepático común. Una vez el conducto cístico y el conducto hepático común se juntan, forman el conducto colédoco. Este conducto colédico va a descender hasta vertirse en el duodeno, que sería la estructura que encontraríamos aquí en la parte de abajo. Más adelante vamos a profundizar cómo ingresa el duodeno. Esta vesícula tiene diferentes partes. Tiene al fondo, al cuerpo, el linfundíbulo, el cuello y el conducto cístico. La longitud del cuerpo de la vesícula es de 7 a 10 centímetros aproximadamente y tiene una capacidad de entre 40 y 60 mililitros. Como habíamos mencionado, la tríada portal no solo está en la parte interna del hígado, sino que son estructuras que vienen desde afuera, desde, digamos, la vista extrahepática. Entonces acá es un zoom de cómo se vería esa tríada portal a este nivel de la vesícula. Tenemos acá el conducto cístico, al conducto hepático común y al conducto colédoco, que sería la estructura de la tríada que se encuentre más a la derecha, seguida hacia la izquierda de la hepática propia y también un poco más hacia la izquierda y hacia posterior vamos a encontrar a la vena porta hepática. Entonces vamos a ver cómo sale del hilio hepático esta triada portal y cuando está a nivel extrahepático va a estar rodeado por el ligamento hepatoduodenal. Acá vale la pena resaltar los flujos que van a ingresar hacia el hígado a través de estas estructuras vasculares. La arteria hepática propia va a llevar hacia el hígado tan solo el 25% del flujo sanguíneo, mientras que la vena porta hepática va a llevar el 75% del flujo. Eso es en cuanto al volumen. Sin embargo, en cuanto a la cantidad de oxígeno, estas dos estructuras van a llevar la misma cantidad, es decir, una parte lleva el 50% y la otra va a llevar el otro 50% que va a ingresar al hígado. Tenemos unos triángulos quirúrgicos que es muy importante tenerlos en cuenta a la hora de los abordajes quirúrgicos por las estructuras que se encuentran delimitadas dentro de estos triángulos.
Tenemos el más grande de todos, que es el triángulo hepatocístico o triángulo de Bude, que va a estar delimitada su base por el reborde inferior hepático. Su borde derecho va a estar formado por el conducto cístico y su borde izquierdo por el hepático, por el conducto hepático. En este triángulo vamos a encontrar a la arteria cística y al ganglio de Mascagni. Dentro de este gran triángulo tenemos otro triángulo un poco más chiquito, inferior, que se denomina el triángulo de Calot. Este va a tener los mismos bordes derecho e izquierdo, sin embargo, su base va a estar delimitada por la arteria cística. Dentro de este triángulo vamos a encontrar al ganglio cístico. Esta vía biliar extrahepática la podemos dividir en 4 porciones y sus nombres son realmente fáciles de recordar porque es básicamente el recorrido que cumplen. Entonces la primera porción es la porción supraduodenal. Vemos entonces en esta imagen que tenemos al hígado, a la vesícula en el quinto segmento hepático. Vemos cómo sale su conducto cístico y se junta con el conducto hepático común. Cuando se unen los dos, tenemos al conducto colédoco que va a descender hasta ingresar al duodeno junto con el conducto pancreático o conducto de Wirsum. Esta estructura de acá es el duodeno y vemos cómo ingresa la vía biliar a su interior. Entonces vemos que tenemos la porción número 1, la supraduodenal, la porción número 2 es la porción retroduodenal, la porción número 3 es la porción intrapancreática. Vemos esta estructura de acá amarilla, es la cabeza del páncreas con su proceso uncinado. Y la última porción, la cuarta, es la porción intramural o terminal. Haciendo un zoom a la porción intramural o terminal de la vía hepática, vemos cómo ese conducto colédoco desciende y se junta con el conducto pancreático o conducto de Wirsum. Una vez, bueno, esta unión entre el conducto colédoco y el conducto de Wirsum se da en la mayoría de los casos, en el 90%, pero puede suceder que no se junten, igual ambas desembocan en el duodeno, pero vemos que realmente la gran mayoría sí se junta e ingresan normal. Vemos que la ampolla hepatopancreática, también conocida como ampolla de Vater, es esa dilatación en el duodeno que se forma por la unión de los conductos colédoco y pancreático principal. Esta ampolla está rodeada por el esfínter hepatopancreático o el esfínter de Oddi, y al pasar por la pared duodenal se forma una dilatación mucosa que se llama papila duodenal mayor o la papila duodenal mayor. ¿Listo? Entonces, además de estas estructuras que acabamos de mencionar, vale la pena mencionar el complejo esfinteriano de Boyden, que es un complejo que comprende 4 esfínteres que van a funcionar cada uno por separado porque tienen diferentes orígenes embrionarios y van a estar rodeando estas dos estructuras, estos dos canalículos. Van a rodear al colédoco, al conducto pancreático y a la ampolla de Vater. Eso es simplemente para que lo tengan en cuenta. Ahora ya hablando un poco más acerca de la patología biliar, vemos que esta está básicamente generada por cálculos. Y estos cálculos pueden formarse por diferentes razones y los vamos a agrupar en 3 grandes grupos. Los cálculos de colesterol, los cálculos del bilirrubinato de calcio y los cálculos que son formados por infecciones crónicas. Los cálculos de colesterol son los más comunes de todos y vamos a ver que para entenderlos, para entender cómo se forman, se habla sobre el triángulo de Admiral-Small. Este triángulo es el que encuentran acá a la derecha de la diapositiva y nos explica que hay 3 componentes principales que tienen que estar en equilibrio para que todo funcione de manera normal. Está el colesterol, los fosfolípidos, donde el principal es la lecitina,
y los ácidos biliares. Estos tres componentes tienen que estar en equilibrio para que todo suceda de manera normal y no haya formación de cálculos. En un escenario en que hay un desequilibrio entre estos tres componentes, se va a generar un cálculo de colesterol. Hay diferentes razones, pero la más común es por sobresaturación del colesterol en esta bilis. Mm, pero también puede ser, por ejemplo, por niveles o por funciones inadecuadas de sales biliares o por disminución de la contractilidad del epitelio biliar. Es decir, hay muchas maneras, pero la más frecuente es la sobresaturación del colesterol. Y vemos que esta formación de cálculos de colesterol van a haber unos factores de riesgo para que esto se forme. Y la mnemotecnia es las 4 Fs, donde encontramos 40, que es más frecuente que se presente en este grupo etario de 40 años. Female, son más frecuentes en las mujeres. Fat, las personas obesas también tienen una mayor predisposición a desarrollarlos. Y family history, que exista el antecedente familiar. Hay otros factores de riesgo adicionales, estos son los principales, pero tenemos otros como por ejemplo la pérdida de peso rápido. Eso en cuanto a los cálculos de colesterol. En cuanto a los cálculos del bilirrubinato de calcio, estos se van a caracterizar por ser unos cálculos chiquititos y de color negro y se forman por, en pacientes con hiperbilirrubinemia indirecta, que ya sabemos que hay muchas razones por las que puede haber hiperbilirrubinemia indirecta, como por ejemplo en pacientes con hemólisis. Y por último tenemos a los pacientes con infecciones crónicas que terminan desarrollando este tipo de cálculos. Estos tienen una apariencia, un color pardo y se ven mucho más en la población asiática. Y como su nombre lo indica, están principalmente formados por como secundarios a infecciones de la vía biliar. Ahora sí, hablando ya propiamente dicho de las diferentes componentes de la enfermedad biliar benigna, vamos a empezar hablando por la colelitiasis. La colelitiasis es básicamente encontrar cálculos en la vesícula. El cuadro clínico con el que se presentan estos pacientes es con un dolor abdominal tipo cólico de una intensidad moderada severa que se va a encontrar en el epigastrio y en el hipocondrio derecho. Este dolor se puede irradiar al hombro derecho o a la escápula o a nivel interescapular. ¿Cuál es la clave de este cuadro clínico? Que es un cólico que va a durar entre 30 minutos a 6 horas. Es un dolor limitado. Esto es muy importante para diferenciarlo de las otras patologías que vamos a hablar. En cuanto a las ayudas diagnósticas que vamos a utilizar, la principal en todas estas enfermedades va a ser la ecografía. ¿Por qué? Porque es barata, es accesible, es fácil de usar y nos va a mostrar lo que necesitamos ver. En este caso, pues la vesícula. Realmente no es tan buena para estudiar la vía biliar, pero es la imagen de elección que vamos a tener inicialmente para todas estas patologías. Claro está, estos son estudios adicionales, siempre nos debemos basar inicialmente en la anamnesis y en el examen físico. Estos, como su nombre lo indica, son estudios complementarios que nos van a ayudar a definir un poco mejor el diagnóstico del abordaje inicial del paciente. Entonces, ¿qué podemos encontrar en la ecografía de un paciente con colelitiasis? Vamos a ver que las paredes pueden estar engrosadas. Y engrosadas quiere decir que son mayores a 4 milímetros. También podemos ver que es una vesícula agrandada, es decir, que tiene un diámetro, un largo superior a 8 milímetros y un ancho superior a 4 milímetros. También podemos encontrarnos el caso de encontrar el cálculo dentro de la vesícula, como lo podemos ver acá en la sección A de esta imagen. Vemos ahí una imagen hiperecogénica con una sombra acústica posterior. ¿Cómo así? El ecógrafo funciona por ondas y va a devolver la imagen
según las estructuras con las que se choque. Es decir, cuando las ondas llegan a este cálculo, este va a tener una densidad muy alta, por así decirlo, y las ondas no van a poder pasar. Entonces se van a devolver, van a rebotar. Y por eso se forma esta sombra debajo del cálculo, que se conoce como sombra acústica posterior. También podemos encontrarnos barro biliar dentro de la vesícula, que lo podemos ver en esta parte B de la imagen. ¿Qué es el barro biliar? Básicamente es la acumulación de la bilis espesa dentro de la vesícula. ¿Listo? El manejo es muy sencillo, lo vamos a dividir entre dos grandes grupos. Va a depender si el paciente es sintomático o si es asintomático. Vamos a empezar por el grupo de los pacientes asintomáticos porque esta es la mayoría de los pacientes. En estos pacientes, ¿qué hay que hacer? Nada. Básicamente no está indicado el manejo quirúrgico en este grupo de pacientes en un principio. De este grupo de pacientes, tan solo el 2 al 4% va a evolucionar a un cuadro sintomático con el paso de los años. Pero dirán entonces, ¿cómo así que asintomático y por qué me di cuenta? Suelen darse cuenta que el paciente tiene cálculos por un hallazgo incidental, es decir, que lo están estudiando por cualquier otra razón y se dan cuenta que hay calculitos en la vesícula, pero pues el paciente no presenta ningún síntoma, entonces por el momento hay que dejarlo quieto. Hay ciertos escenarios en los que podríamos pensar en un manejo quirúrgico, que realmente esto es a criterio médico, que serían dos escenarios principalmente, que haya un riesgo de desarrollar cáncer de vesícula, que realmente esto es muy, muy, muy raro en nuestro medio, pero puede pasar. Y lo pensaríamos cuando tengamos, por ejemplo, cálculos superiores a 3 centímetros de diámetro, entonces son cálculos grandes, que tengamos vesícula de porcelana, que quiere decir que las paredes de la vesícula están calcificadas, cuando se presente, por ejemplo, en mujeres mayores y también cuando tengamos pólipos vesiculares superiores a 1 centímetro y además que sean muchos pólipos. Entonces ahí de pronto tenerlo en cuenta. O el segundo escenario, que tenga un riesgo de colelitiasis sintomática. En este momento no está sintomática, pero puede llegar a superando ese 2 a 4%. ¿Cuándo sería? Por ejemplo, cuando encontramos muchos cálculos en el interior de la vesícula o que se presenten a una edad muy temprana. En estos dos escenarios, el médico puede decidir abordarlo quirúrgicamente. Está, como les dije, a criterio médico. Eso en el grupo de pacientes asintomáticos. En el grupo de pacientes sintomáticos, el manejo es quirúrgico, como una colecistectomía por laparoscopio. ¿Qué es importante? Siempre deberíamos intentar estudiar, solicitar una función hepática previa. ¿Por qué? Para descartar a grandes rasgos el riesgo de coledocolitiasis, ya vamos a hablar después de eso, por lo que precisamente les contaba que la ecografía no es la imagen más idónea para poder ver la vía biliar. Entonces, estos estudios de función hepática previa nos orientan a ver cómo está esta vía biliar. Pero en un principio, entonces, manejo quirúrgico, colecistectomía por laparoscopia, que es lo que comúnmente se dice como colelap para abreviarlo. Entonces, siempre el manejo es quirúrgico, sin embargo, pueden existir escenarios en el que de pronto el paciente no quiera el manejo quirúrgico o esté contraindicado por otras comorbilidades del paciente de pronto. Entonces tenemos estas dos estrategias que son realmente opciones que no tienen mucha evidencia, por lo que casi no se utilizan, pero pues vale la pena mencionarlos para saber que existen también. Tenemos la terapia de disolución oral con ácido ursodesoxicólico, que es el UTCA que ven ahí. ¿Y qué es esto? Es un componente que
A grandes rasgos funciona como si fuera un ácido biliar, es decir, va a disolver el colesterol. Pero entonces esto va a servir a grandes rasgos antes de que se forme el cálculo, ¿cierto? Es por eso que no es que se utilice mucho ni se recomiende así de manera general, pero para tenerlo en cuenta. Y la segunda terapia que se encuentra disponible es la litotricia extracorpórea por ondas de choque, que suele sumarse a esta terapia con UTCA. Como les dije, realmente no hay mucha evidencia en este escenario para utilizarlos, por eso no se recomienda mucho, pero para tenerlos en cuenta. Las complicaciones de la colelitiasis son la colecistitis, la coledocolitiasis, la colangitis, la pancreatitis, el síndrome de Mirizzi y las fístulas colecistoentéricas, que está muy relacionada con el síndrome de Mirizzi. Este es el orden básicamente en el que se da, es la historia natural de esta enfermedad si nosotros no intervenimos, y vamos a verlas, como les dije, cada una en específico. Entonces acá hemos representado cada una de estas entidades patológicas. Entonces vamos a seguir con el segundo grupo, que es la colecistitis. La colecistitis es la inflamación de la vesícula. Acá la mayoría está causada por colelitiasis. Cuando les digo mayoría hablo del 95% de los casos, pero siempre está ese otro 5% que sería una colecistitis acalculosa. Esto es un escenario realmente raro y este tipo de pacientes suelen estar críticamente enfermos. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico de los pacientes con colecistitis? Lo mismo, nos vamos a encontrar con un dolor súbito tipo picada, va a ser progresivo en el epigastrio, en el hipocondrio derecho, con las irradiaciones que pueden estar presentes hacia el hombro que mencionamos. Acá, ¿qué es importante? Lo característico es que ese dolor va a ser constante, es decir, va a superar las 6 horas de dolor. Recordemos que en la colelitiasis es un cólico limitado de 30 minutos a 6 horas. Si lo supera, ya, ok, puedo pensar entonces en que hay algo más, colecistitis, ¿ok? Este cuadro también, la clave acá es que suele ir acompañado de fiebre. Otras como componentes adicionales del cuadro son un poquito más inespecíficas, son náuseas y vómito, anorexia, el signo de Murphy positivo. ¿Qué es el signo de Murphy? Pues ustedes saben que el punto de Murphy se encuentra acá representado en el borde costal derecho con línea medioclavicular derecha. Ese es el punto de Murphy. Y el signo de Murphy positivo es que nosotros le vamos a pedir al paciente que haga una inspiración profunda. Mientras él hace la inspiración profunda, nosotros vamos a palpar, a presionar sobre este punto de Murphy. Es positivo cuando durante esta maniobra el paciente va a experimentar dolor y una posterior apnea. ¿Listo? Así es positivo. Y por último tendríamos la defensa y quietud, que es acá pues cuando el cuadro está un poco más avanzado y nos encontramos con que el paciente tiene irritación peritoneal. Los laboratorios que solicitaríamos nos evidenciarían una elevación de la PCR, leucocitosis, también puede haber una leve hiperbilirrubinemia directa, pero acá es clave que no va a haber ictericia, y también hay elevación de las transaminasas, de la fosfatasa alcalina y de la amilasa. Las imágenes diagnósticas, nuevamente tenemos acá como el gold estándar, el primer abordaje, la ecografía. También vamos a encontrar un engrosamiento de las paredes, la vesícula puede estar agrandada, nos podemos encontrar con hidrocolecisto, que quiere decir esa vesícula agrandada, está sobredistendida, porque básicamente no puede drenar su contenido, entonces va a estar llena de esa sustancia mucoide, el barro biliar, y va a ser secundaria a esa inflamación e infección intramural. Entonces acá podemos ver también esas paredes engrosadas,
el líquido perivesicular, vean ahí el 2 en la imagen señalado, el contenido mucoide ese dentro de la vesícula, ese barro biliar. Vamos a encontrar que esas paredes están no solo engrosadas, sino también inflamadas. Listo. Para los criterios diagnósticos, estos se dividen en tres grandes grupos: los signos de inflamación local, los signos de inflamación sistémica y los hallazgos imagenológicos. Los criterios A, los de inflamación local, son el signo de Murphy positivo, que ya lo conocemos, y masa, dolor o sensibilidad en el hipocondrio derecho. En el grupo B, la inflamación sistémica la vamos a ver como fiebre, leucocitosis y elevación de la PCR. Y por último, los hallazgos imagenológicos de los que ya acabamos de hablar. Para hacer una sospecha diagnóstica, tenemos que tener mínimo un criterio A con un criterio B. Si no hemos llegado a un diagnóstico certero, es decir, si apenas lo estamos sospechando y no tenemos los criterios suficientes para definirlo, tenemos que hacer una reevaluación clínica cada 6 y 12 horas hasta llegar a un diagnóstico definitivo. ¿Y cómo llegamos a ese diagnóstico definitivo? Básicamente con los hallazgos imagenológicos que sí o sí tienen que estar presentes. Así, adicionados, claro está, a la parte clínica, que serían los signos A, y a la parte paraclínica, que serían los signos B. Una vez tenemos ese criterio, esos criterios establecidos y vemos si está ya definido ese diagnóstico, en el proceso tenemos que siempre excluir estas patologías adicionales: hepatitis aguda, otras alteraciones abdominales agudas y colecistitis crónica. Entonces, una vez tenemos el diagnóstico, vamos a definir qué tan severo es y lo podemos según los criterios de severidad. Este primer grupo es el grado 3 o grado severo de la colecistitis. ¿Y qué es una colecistitis severa? Es esa colecistitis que se asocia a una disfunción orgánica. Esa disfunción la podemos evaluar viendo los diferentes sistemas. Entonces, una disfunción neurológica la estaríamos viendo como una disminución del nivel de conciencia, una disfunción cardiovascular como una hipotensión que va a necesitar de un tratamiento con dopamina mayor o igual a 5 picogramos kilogramo por minuto o cualquier dosis de noradrenalina. La disfunción respiratoria la estaríamos viendo con una PAFI menor a 300, una disfunción hepática con un INR mayor a 1.5, porque ustedes saben que el hígado tiene una importante función en la parte de coagulación. A nivel renal, su disfunción la vamos a ver como oliguria y con una creatinina mayor a 2 miligramos sobre decilitro. Y ya a nivel hematológico, vamos a ver una trombocitopenia, es decir, las plaquetas menores a 100.000. En este punto, los pacientes que tienen colecistitis severa tienen una mortalidad del 8.4%. Es importante, es alta, entonces hay que correrles y hay que diagnosticarlo de manera correcta. ¿Cómo vamos a ver esta disfunción? Con la clínica y también solicitando los paraclínicos de cuadro hemático, gases arteriales y los tiempos de coagulación, ¿verdad? Que es importante saber que esta severidad la tenemos que estar valorando a la hora del diagnóstico, a las 24 horas y a las 48 horas. De esta manera vamos a ver si como lo estamos abordando está bien o de pronto nos falta algo para hacer que este paciente mejore. El segundo grupo es la colecistitis moderada o grado 2. Vemos que acá la mortalidad disminuye a 4.7%, sin embargo sigue siendo importante. Para determinarlo en este punto tenemos que tener que debe cumplir cualquiera de estos criterios: una leucocitosis superior a 18.000, masa palpable en el hipocondrio derecho, duración de estas molestias superiores a las 72 horas o una inflamación local marcada, colecistitis gangrenosa, absceso pericolequístico, absceso hepático, peritonitis biliar, colecistitis enfisematosa. ¿Listo?
Y el último grupo, la colecistitis leve o grado 1, disminuye su mortalidad hasta el 2,4% y son los pacientes que no cumplen ningún criterio para ser clasificada dentro de la leve, de la moderada o de la severa. También se puede definir como una colecistitis aguda en un paciente sano sin disfunción orgánica y cambios inflamatorios leves en la vesícula biliar. Para estos pacientes, la colecistectomía es un procedimiento realmente seguro y de bajo riesgo. Entonces, para el manejo, mmm, debe estar guiado por los factores de riesgo y estos los vamos a evaluar según tres grandes parámetros. Factores predictivos, el puntaje de índice de comorbilidad de Charlson, que es un método para clasificar las comorbilidades de un paciente según la clasificación internacional de enfermedades, y el puntaje de clasificación de estado físico de la Sociedad Americana de Anestesiología, que ustedes van a escuchar como ASA. Este puntaje para comprender el estado de salud del paciente antes de la cirugía. Entonces, primero es evaluar estas tres cosas. Ya para empezar a hacer, lo primero que vamos a hacer es administrarle líquidos al paciente, hacer las correcciones hidroelectrolíticas que sean necesarias e iniciar el manejo antimicrobiano y analgésico. ¿Cuáles son los objetivos principales del manejo antimicrobiano? Limitar la inflamación y la respuesta sistémica y prevenir las infecciones posoperatorias, desde la más superficial hasta la más profunda. ¿Listo? El rol de la antibioticoterapia va a depender realmente de la severidad del paciente, pero a grandes rasgos siempre va a tener un papel terapéutico porque ya hay una inflamación o una infección de la vesícula. ¿Listo? La duración va a depender también del grado de severidad, pero a grandes rasgos, si es un grado 1 o 2, solo nos basta con dejarlo 24 horas después del procedimiento. Sin embargo, nos toca extenderlo de 4 a 7 días si encontramos unos cambios enfisematosos o necróticos en la vesícula. Ya en el grado 3 lo vamos a dejar de 4 a 7 días, pero nos toca extenderlo a 2 semanas si es por cocos gram positivos. ¿Listo? Esto es a grandes rasgos. ¿Y cómo vamos a elegir qué antibiótico darle? Esto inicialmente es un manejo empírico teniendo en cuenta la microbiología del tracto biliar, que sabemos que E. coli es el microorganismo más frecuente en el tracto, y va a estar seguido de, por ejemplo, la Klebsiella, pero inicialmente es empírico. Después ya si se tomaron cultivos que realmente solo se toman en los grados 2 y 3, ahí se podría llegar a dirigir un poco mejor el manejo antibiótico. Ese es como el primer pilar, lo primero que tenemos que hacer al abordar este tipo de pacientes. Y ya lo segundo va a depender de la severidad. Entonces en el grado 1 nos vamos a encontrar con que va a depender también del rendimiento del paciente. Entonces, grado 1, el paciente está bien, tiene un buen rendimiento de una colelab temprana, que es temprana en las primeras 72 horas mínimo hasta máximo una semana. ¿Qué pasa si el rendimiento no es el mejor? Es decir, que el paciente no está estable, por así decirlo. Ahí vamos a empezar el soporte general, antibiótico terapia, que igual lo vamos a iniciar como habíamos mencionado, y hasta que se estabilice. Una vez esté estable, después ya lo paso a la colela. Van a ver que todo es así, básicamente. En el grado 2 va a diferenciarse que todos los pacientes van a empezar de una con el soporte general y el manejo antibiótico. Nos vamos a empezar de una con esto y ya va a depender de la respuesta y el rendimiento que tenga. En el mejor de los escenarios, digamos que tiene una buena respuesta y un buen rendimiento. Entonces ahí nos vamos a una colela temprana, urgente, entre comillas. ¿Cuál es la diferencia? Que acá tendríamos que estar en un centro
más especializado, que tenga las técnicas avanzadas de ColeLab disponibles. Ese es el mejor escenario, pero pueden haber otros dos escenarios. Uno, que tenga respuesta al manejo inicial, pero que siga con un mal rendimiento. Acá lo que vamos a hacer es esperar un poco a que se estabilice el paciente y luego hacer la ColeLab tardía. El último escenario, que sería, digamos, el peor de todos, es que no haya nada de rendimiento, no haya una respuesta y el paciente esté comprometido. Aquí, ¿qué voy a hacer? Una colecistostomía. ¿Qué es una colecistostomía? Un drenaje percutáneo de la vesícula. Entonces ahí voy a sacar todo el contenido, le doy chance al paciente para que se estabilice y después, más adelante, le hago la ColeLab. ¿Listo? En el grado 3, aquí vamos a tener en cuenta otros dos como criterios, que son los factores predictores negativos y las fallas orgánicas favorables. Entonces, dentro de los factores predictores negativos tenemos la ictericia con una bilirrubina total superior a 2, superior o igual a 2, y una disfunción neurológica o respiratoria. Y en las fallas orgánicas favorables tenemos fallas cardiovasculares y renales. Igual que en el grado 2, vamos a iniciar con el manejo general y la antibiótico terapia. Si el paciente está bien, no tiene predictores negativos, no tiene falla orgánica, no tiene un mal rendimiento, nos vamos de una con ColeLab temprana. Pero digamos que tampoco tiene los factores predictores ni las fallas orgánicas, pero su rendimiento no es el mejor, no está tan estable. Entonces vamos a drenarlo con la colecistostomía y después ya le hago la ColeLab tardía. Digamos que el paciente inicia teniendo factores predictores negativos y fallas orgánicas. Entonces ahí inicio con el drenaje y una vez esté estable, ColeLab. Entonces vemos que a grandes rasgos, en todo, no importa el grado, básicamente siempre es lo mismo. Si el paciente está en un buen estado general, le hago una ColeLab temprano. Pero si tiene un mal estado general, lo voy a estabilizar y luego le hago la ColeLab tardía. ¿Cómo lo estabilizo? Con el manejo general, con la antibiótico terapia y con la colecistostomía. ¿Listo? Ese es el resumen. Ahora, hablando de la coledocolitiasis, como su nombre lo indica, es que los cálculos van a estar en el coledo. Acá realmente se presenta en el 10 al 20% de la colelitiasis sintomática. Por eso hablamos que es importante evaluar la función hepática para pensar a ver cómo está esa viabilidad, si de pronto puede tener cálculos y ver cómo sería ese abordaje con cálculos en el coledo. La clínica de estos pacientes es lo mismo de siempre, ese dolor abdominal que ya conocemos cuáles son sus características. La clave acá es que se va a asociar a ictericia. ¿Por qué? Porque la vía va a estar obstruida, no va a poder salir esa bilis, se va a acumular y la acumulación de bilis clínicamente se ve como ictericia. Los laboratorios en este punto van a tener un patrón colestásico, es decir, elevación de las bilirrubinas, fosfatasa alcalina y de GGT. ¿Listo? La ecografía, yo sé que habíamos mencionado que no es la imagen ideal porque no nos caracteriza tan bien la vía biliar, pero de todos modos es la que utilizamos inicialmente y nos puede dar pistas igual. Entonces acá, ¿qué nos mostraría, qué nos haría pensar en coledocolitiasis? Una dilatación del colédoco. Para saber qué es dilatación del colédoco, tenemos que saber cómo es normal, ¿cierto? Cuando no está dilatada. Esto va a depender como de los parámetros que tenga el paciente. Es decir, si tiene vesícula, lo normal es que el colédoco tenga un diámetro menor a 6 milímetros. Pero si ya es un paciente que no tiene vesícula, le sumo 2 milímetros a este valor previo. Es decir, lo normal es que sea menor a 8 milímetros. Ya en pacientes que tienen más de 50 años, le voy a sumar 1 milímetro por cada 10 años. Ustedes dirán, ¿cómo así que sin vesícula y tiene cálculos en el colédoco? De ahí la importancia de cuando voy a hacer una coleLab, en una colelitiasis, ver cómo está esa vía biliar, porque yo no sé
si esos cálculos que tenía inicialmente en la vesícula ya se escapó alguno y se quedó en el colédoco, que todavía puede no estar haciendo nada, no tener ninguna manifestación, pero más adelante puede que obstruya el colédoco y ahí sí se venga todo este cuadro del que estemos hablando. Entonces, de ahí la importancia de estudiar siempre la vía biliar. Acá vale la pena mencionar que los cálculos que encontramos en el colédoco pueden ser de cuatro tipos. Pueden ser primarios, que quiere decir que se forman en ese conducto biliar. Es un escenario raro, pero puede pasar. No raro, sino menos frecuente, pero hay que tenerlo en cuenta. Si es secundario, que es el escenario más común, es decir, que migran desde la vesícula, se salen y se quedan alojados en el colédoco, que sean recidivantes, es decir, que se encuentren ahí antes de que se cumplan los 2 años de haberle hecho una colecistectomía. Es decir, le quitamos la vesícula, nunca vimos la vía biliar o si la estudiamos no vimos que tenía un cálculo y el paciente vuelve al año o año y medio y dice no, otra vez con el mismo cuadro, lo estudiamos y efectivamente tiene un cálculo en el colédoco que le está provocando coledocolitiasis. ¿Listo? ¿Qué tiene? Pues tiene coledocolitiasis y se presenta con este cuadro del que estamos hablando. Y los cálculos residuales son los que se presentan 2 años después de haber hecho la colecistectomía. ¿Listo? Entonces, básicamente la diferencia entre los cálculos residuantes y residuales es el tiempo. Uno es antes de los 2 años y el otro es después de los 2 años post colecistectomía. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Acá se utilizan los criterios ASGE, que son un conjunto de parámetros clínicos predictores para evaluar el riesgo de la coledocolitiasis. Y estos son diseñados por la Asociación Americana de Gastroenterología Endoscópica. Entonces, estos predictores los vamos a dividir en tres grandes grupos: muy fuertes, fuertes y moderados. Los predictores muy fuertes son la coledocolitiasis que yo veo, se evidencia en la ecografía o en cualquier imagen. O sea, ustedes ven literal el cálculo enclavado en el colédoco. Que tenga una bilirrubina total mayor a 4 miligramos sobre decilitros o que tenga colangitis clínica. Los predictores fuertes, que hay una dilatación de la vía biliar que evidencian por ecografía, o que tenga una bilirrubina total superior a 1.8 a 4 miligramos sobre decilitro. Entonces vemos que es muy fuerte cuando veo el cálculo ahí gigante en el colédoco. Pero puede que no vea el cálculo, pero sí vea que está dilatado. Si está dilatado es porque probablemente haya algo dentro que me lo esté ensanchando. Entonces esa es la lógica de que lo pongan muy fuerte o fuerte. ¿Listo? Y el último grupo es los predictores moderados, que acá tendríamos un perfil hepático alterado, una edad superior a 55 años, por lo que habíamos mencionado de que se va ensanchando cada vez más a medida que va aumentando la edad, o que se presente con pancreatitis biliar. Una vez he determinado los predictores que tiene mi paciente y los clasifico dentro de muy fuertes, fuertes y moderados, voy a hablar del riesgo, que también lo divido en tres grandes grupos. ¿Riesgo de qué? Pues de que tenga coledocolitiasis. Entonces, si mi paciente tiene cualquiera de los predictores muy fuertes, es altamente probable que tenga coledocolitiasis. Como así alto, mayor al 50%. También es alto cuando los pacientes tienen dos predictores fuertes. Es bajo cuando no tiene ningún predictor de estos. Bajo, menor al 10%. Y es intermedio el riesgo del 10 al 50% en el resto de los pacientes. Entonces vean que es fácil conocer los predictores, cuántos tiene, según cuántos tiene, determino si el riesgo es alto, intermedio o bajo. Ahora que sé qué tan probable es que mi paciente tenga coledocolitiasis, voy a determinar el manejo, que igual a grandes rasgos es sacar esos cálculos del colédoco, extraerlos. El cómo va a depender de qué riesgo tiene. Entonces, si tengo un riesgo alto, le voy a hacer una CPRE. ¿Qué es una CPRE?
una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que es esta imagen que ven acá arriba. ¿En qué consiste? Van a meter un endoscopio, esto lo suele hacer un gastroenterólogo, un endoscopio por la boca, lo bajan, atraviesa todo el estómago, acá ven como la silueta del estómago dibujado, y llegan hasta la segunda porción del duodeno. Una vez el endoscopio se sitúa en esa segunda porción donde encontramos la desembocadura de la vía biliar junto con la vía pancreática, es decir, a través de la papila, perdón, a través de la papila introducen esa guía, una guía la introducen adentro del colédoco y ahí liberan contraste. Y eso es lo que nos permite obtener esta imagen que vemos a la izquierda. Y vemos el cálculo en la vía biliar. Ese es el punto, es lo que hace la CEPRE. ¿Qué es lo bueno de la CEPRE? Que además de ser diagnóstica, porque digo, sí, sí tengo los cálculos, es terapéutica. Es decir, ahí mismo se pueden sacar los cálculos. Claro que esto depende del tamaño de cálculos, de los tipos y eso, pero siempre que encontremos cálculos en el colédoco mediante una CEPRE, se debe intentar sacar los cálculos ahí mismo. En el caso de un riesgo intermedio, lo que quiero hacer acá, lo que necesito y lo que debo hacer en este punto es estudiar la vía biliar. ¿Cómo lo voy a hacer? Hay diferentes maneras. Tengo la colangioresonancia, la colangiografía endoscópica. Eso es, digamos, no es intraoperatorio, pero entonces tenemos las otras opciones de hacerlo ya intraoperatorio, es decir, hacer una colecistectomía y durante el procedimiento le hago una colangiografía, le inyecto el contraste a la vía biliar ahí intraoperatorio o una ecografía también intraoperatoria. El punto acá es siempre estudiar la vía biliar a ver cómo está, si tengo o no tengo cálculos en la vesícula, pues porque el riesgo ahí está intermedio, entonces bueno. Y el último escenario sería cuando tengo un riesgo bajo, acá simplemente me voy con una colecistectomía. Hay otra recomendación adicional que nos dice, si usted se encuentra con un cálculo de gran tamaño, es decir, que supera los 10 a 15 milímetros, debería estar recomendado hacerle una esfinterectomía endoscópica con una dilatación con balón. ¿Cómo así? Cuando le están haciendo la CEPRE, como les dije, ustedes se introducen esa sonda por, introducen esa sonda por la papila. Si yo quiero sacar los cálculos por ahí mismo, pero estos están muy grandes, no va a caber por la papila. Entonces lo que hacen es la esfinterectomía, abren ese esfínter, en la sonda va un balón, la ponen arriba de ese cálculo, inflan el balón y sacan la sonda. O sea, ese balón está empujando, se lleva consigo el cálculo que teníamos ahí. Esa es la explicación de esfinterectomía endoscópica más dilatación con balón. Eso en cuanto a coledocolitiasis. Ahora hablando de la colangitis, esta es realmente muy similar a la colecistitis porque ambas nos hablan de inflamación, de infección. Entonces, ya habiendo entendido y habiendo hablado de la colecistitis, la colangitis se hace mucho más fácil. Como les dije, entonces la colangitis es la inflamación y o la infección de la vía biliar. Entonces, la colecistitis se limita a la vesícula, acá ya hablamos de la vía biliar per se. Entonces, vemos que la clínica en este punto, lo mismo, el dolor que ya conocemos, los otros síntomas que pueden estar acompañándolo, como las náuseas y el vómito, pero acá la clave va a ser que tiene fiebre y también va a tener ictericia. ¿Cierto? Porque, como les decía, esto suele ser como un compromiso ascendente. Entonces, perdón, descendente, las patologías que vamos viendo en este orden más o menos. Entonces, es un paciente que se presenta con fiebre, con escalofríos, tiene ictericia, además puede presentar coluria, heces color arcilla, entre otros. ¿Qué tenemos acá también? La tríada de Charcot, que es el dolor en el hipocondrio derecho,
asociado a fiebre, asociado a ictericia. Este realmente se presenta tan solo en el 50% de los pacientes, pero es importante tenerla en cuenta. Anteriormente se diagnosticaba en base a esta tríada, pero se dieron cuenta que realmente tiene una baja sensibilidad, que realmente es de aproximadamente solo el 26%, entonces se debate su uso, pero pues tenerlo en cuenta. Y también tenemos la pentada de Reynolds, que es la tríada de Charcot, asociada a hipotensión y alteración del estado de conciencia. Aquí ya nos implica una colangitis severa y aumenta mucho más la mortalidad. ¿Listo? En cuanto a los laboratorios, nos va a mostrar una leucocitosis, porque recordemos que estamos hablando de una inflamación, una infección, hiperbilirrubinemia directa, de ahí la ictericia también, y elevación de las transaminasas y la fosfatasa alcalina. En cuanto a las imágenes diagnósticas, nuevamente tenemos a la ecografía, a la CEPRE y a la colangioresonancia. Digamos que la ecografía acá de pronto mencionarles que no puede evaluar si hay colangitis como tal, pero sí nos puede hablar de anormalidades de la vía biliar que nos podrían estar causando la colangitis, por ejemplo. Entonces, los criterios diagnósticos y de igual manera a la colecistitis, acá también lo vamos a dividir en tres grandes grupos, solo que acá el grupo A va a ser los signos de inflamación sistémica, el B, colecistitis, colestasis, y la C, hallazgos imagenológicos. Entonces, en el grupo A tenemos los signos de inflamación sistémica, a la fiebre y laboratorios con respuesta inflamatoria, es decir, los leucos anormales, ya sea leucocitosis o leucopenia, y elevación de la PCR. En la colestasis tenemos una bilirrubina total superior, mayor o igual a 2 miligramos sobre decilitro y una función hepática anormal. Y en cuanto a los hallazgos imagenológicos, lo que habíamos mencionado antes, teniendo en cuenta las imágenes que podríamos utilizar. Sospecha diagnóstica igual, un criterio de A más un criterio de B o un criterio de C. Y para el diagnóstico ya tenemos que tener mínimo una de las tres, perdón, especialmente los hallazgos imagenológicos. Listo. Nuevamente, acá también tenemos que dividirlo o determinar el grado de severidad. Acá la colangitis severa, grado 3, es lo mismo, una colangitis asociada a disfunción orgánica, que es lo mismo que habíamos hablado antes, con cambios pequeños no, es igual, colangitis más disfunción orgánica, punto. En la moderada sí cambian los criterios, que acá tiene que cumplir dos de los siguientes criterios: leucocitosis mayor a 12.000 o leucopenia menor a 4.000, fiebre alta mayor o igual a 39 grados centígrados, la edad mayor o igual a 75 años, hiperbilirrubinemia con una bilirrubina total mayor o igual a 5 miligramos sobre decilitro y que tenga una hipoalbuminemia. Y la leve igual no cumple ningún criterio para ser del grupo 2 o del grupo 3. Listo. Entonces, en el manejo inicial, ante la sospecha de colangitis, esto es una enfermedad importante que tiene una alta mortalidad, por lo que hay que sospecharla rápido, diagnosticarla rápido, manejarla rápido. Entonces, ante la sospecha de colangitis, se van a evaluar los signos vitales y se va a definir inicialmente si se trata de una situación urgente o no, es decir, qué tan inestable está nuestro paciente. Si es urgente, se inicia el tratamiento médico inmediatamente, que ya lo que requiera. Si necesita soporte respiratorio, circulatorio, se lo voy a dar, lo que quiera, lo que necesite. Y ahí pues no tengo el diagnóstico definitivo. Entonces, inicio el manejo de una si se trata de un paciente urgente. Y después hago el examen detallado, anamnesis, historia clínica, el examen físico, todo. Se toman los exámenes, las imágenes que se necesita y según los resultados, ahora sí puedo hacer un diagnóstico definitivo. Antes era una sospecha, ahora ya es definitivo. Una vez se haya confirmado, se va a iniciar el tratamiento médico definitivo, voy a evaluar la severidad y así voy a poder orientar un poco más el manejo que requiere el paciente, ¿cierto? Entonces, según la severidad,
del paciente. Mm, es a grandes rasgos, no importa el grado de severidad que tenga, siempre voy a iniciar con un soporte general y la antibiótico terapia. Una vez ya esté estable, digamos, tengo que hacer ese drenaje biliar, toca sacar todo el contenido igual que antes y mejorar la etiología. Entonces, esto puede requerir o manejo percutáneo o manejo endoscópico, por ejemplo, con la CEPRE, o ya llevarlo a cirugía como donde se incluiría la colela. ¿Listo? Entonces, en el síndrome de Mirizzi, ya es la última patología de la que vamos a hablar el día de hoy. Es una condición patológica que se caracteriza por tener un cálculo impactado en la bolsa de Hartmann, que es como una bolsa que se encuentra aquí en la parte del cuello, o también puede estar enclavada en el cístico. Como la vesícula no puede drenar su contenido, se va a empezar a acumular y va a haber inflamación, va a crecer, va a haber hidrocolecisto. Entonces, esa inflamación asociada a la compresión que genera el cálculo sobre la vía biliar acá extrahepática, la va a obstruir y va a generar todos los síntomas que ya conocemos. ¿Listo? Entonces, básicamente el síndrome de Mirizzi es que tengo un cálculo enclavado en el cístico o en Hartmann, junto con la inflamación que encontramos alrededor va a comprimir la vía biliar extrahepática y va a generar toda la sintomatología posterior. Tiene una incidencia realmente baja, del 0,7 al 3% aproximadamente. Es por eso que uno no lo ve tan frecuente. La clasificación va a depender de la erosión fistulosa entre la vesícula y la vía biliar principal y la extensión de la destrucción de esta última, es decir, de la vía biliar. Entonces lo vamos a clasificar en 5 grandes grupos. El tipo 1 va a haber una compresión extensa de la vía biliar, pero todavía no hay como un gran compromiso. En el tipo 2, ahora sí va a haber una afectación de 1/3 de la circunferencia de esa vía biliar principal. En el tipo 3 va a haber una afectación de 2/3 de la circunferencia de la vía biliar principal. En el tipo 4 va a haber una afectación de toda la circunferencia de la vía biliar principal. Y en el quinto se clasifica como cualquiera de estos tipos anteriores, es decir, del 1 al 4, pero que esté asociado a una fístula colecistoentérica, ¿sí? O sea, claramente es más frecuente que haya una fístula entre mayor compromiso hay, es decir, sí, como entre mayor sea el grado, pero pues puede darse en cualquiera de estos tipos. Hay una fístula colecistoentérica y puede o no estar asociada a ileo biliar. Si es 5A, no tiene ilio, y si es 5B, tiene ilio. ¿Listo? ¿Cómo va a hacerse el diagnóstico? Realmente es complicado hacerlo porque no hay un patrón patognomónico de su presentación. Es por esto que el diagnóstico suele hacerse transoperatorio, ahí en la cirugía como tal. Entonces, la clínica, como les decía, es poco diciente, no nos va a especificar este cuadro. Puede ser una clínica similar a la de la colecistitis o de la coleocolitiasis, realmente es inespecífico. Y las imágenes que podemos utilizar son las mismas: la ecografía, el TAC, la colangioresonancia, la colangiografía endoscópica, pero bueno, también es inespecífico. La ecografía nos puede orientar hacia un enfoque terapéutico cuando nos muestra una dilatación de las vías biliares proximales a la obstrucción, o que nos muestre, por ejemplo, una litiasis gigante, cosas así. El TAC también nos puede mostrar una dilatación de las vías biliares proximales a la obstrucción, también nos puede mostrar esa litiasis gigante en proyección del cuello vesicular. Y
Acá digamos que tiene una sensibilidad del 42% y una especificidad del 98,5% para el diagnóstico del síndrome de Miritz, entonces tenerlo en cuenta. La colangioresonancia tiene más sensibilidad, llega hasta el 96%, con una especificidad del 94%. También podríamos utilizar CEPRE, no es la primera elección, pero se puede utilizar. Y la ventaja, como les digo, es que no es solo terapéutica, sino, no es solo diagnóstica, sino también terapéutica. Y por último tenemos la colangiografía endoscópica que ayuda con una sensibilidad y especificidad cercana al 98% y además tiene pues las potenciales acciones terapéuticas de la CEPRE. En cuanto al manejo, esto ya es lo último. mm, el manejo va a depender del tipo de síndrome que estemos hablando, pero a grandes rasgos siempre va a buscar la descompresión de la vía biliar para que éste pueda pues fluir con mayor normalidad posible. Si hablamos del tipo 1, esta siempre va a ser colelap, colecistectomía por laparoscopia, y del 2 al 4, a grandes rasgos va a requerir una colecistectomía, pero por vía abierta, y van a variar pues algunas cosillas. Entonces en el 1, colelap normal, mmm, y en el tipo 2, ahí ya colecistectomía por vía abierta, y lo que se va a hacer es utilizar ese remanente de la vesícula, lo que queda, pues porque la quité, lo voy a utilizar para cubrir el defecto de la vía biliar principal y pongo un tubo en T o cualquier otra cosa para drenar. Entonces quito la vesícula, uso ese pedacito que me quedó de vesícula para tapar el defecto y ahí meto el tubo en T. Acá hay una T dentro. En el tipo 3 y tipo 4 voy a hacer la colecistectomía vía abierta y además una derivación bilioentérica. Esto es intestino, lo subo y anastomoso, la vía biliar que está aquí en una Y, directamente al intestino. Derivación bilioentérica. ¿Listo? Eso sería todo por ahora. Acá terminamos la enfermedad biliar benigna.